Noticias, Espacio Vital. Gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes como todas las tardes, en estas tardes de pandemia. Bienvenidos a este programa para el día martes 2 de febrero del año 2021, el segundo año de la pandemia. Si usted conoce a Shakira, pues mándele un WhatsApp. Está de cumpleaños Shakira hoy día. Nació en Barranquilla, un día como hoy, 2 de febrero de 1977, y está cumpliendo 44. Hoy día vamos a hablar de un tema muy práctico, señora, sumamente práctico. Y cuando decimos práctico es de que los conocimientos que usted va a adquirir hoy día en el programa los va a poder aplicar en su vida diaria, en protegerse contra COVID-19. Tiene que ver con un concepto importantísimo que se llama aerosol. Los aerosoles, como le decíamos a Patricia en el pase del programa hace un rato, si usted se acerca a una persona y esta persona, usted está junto a esta persona y huele a cebollas, usted dice, cuánta cebolla ha comido esta persona. Ese olor viene, mucho ceviche, exacto, me dice el chiqui, ese olor está viniendo por los aerosoles, que son partículas microscópicas químicas que salen con el aliento y que llegan a la otra persona y por eso usted lo huele. ¿Qué tal turrón? ¿Cierto? Bueno, en el mundo hay expertos en esto de aerosoles. El doctor José Luis Jiménez, él es un PhD y él es PhD, fíjese usted, en lo que son las ciencias físicas, o sea, él es un PhD en ingeniería mecánica. Más experto que aerosoles que él no puede haber en el mundo. Él es consultado frecuentemente en todas partes. Aquí en Estados Unidos es consultado para en este tema de los aerosoles, ver contagios, cómo se producen de enfermedades. Él trabaja en la Universidad de Colorado, en la ciudad de Boulder, y está con nosotros. Doctor Jiménez, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gusto de saludarlo. Sí, yo soy el doctor Elmer Huerta y lo saludo a la distancia y agradeciéndole muchísimo que esté con nosotros a través de RPP Noticias para todo el Perú y el mundo. Brevemente, doctor, ¿qué son los aerosoles? Así en palabras sencillas para que nuestro público pueda entender qué cosa es un aerosol y cómo es que se han convertido en la principal ruta de contagio de COVID-19. Bueno, pues tratando de explicarlo fácilmente, ya sabemos que esta enfermedad se transmite de tres maneras. Una es por las superficies, pero esto ya sabemos que es poco importante, que las superficies es difícil que uno se contagie así, aunque no es imposible. Y las formas de contagio que son mayores van a través del aire. Salen de nosotros al hablar o al respirar pelotitas de saliva o de fluido respiratorio que pueden tener el virus. Y entonces, básicamente hay dos, las grandes y las pequeñas. Las grandes, pues, van volando como un proyectil, ¿no? Y si viene un proyectil y te pega dentro del ojo, dentro de la nariz o dentro de la boca, esto te puede contagiar. Antes se pensaba que esta era la forma principal, pero ya se sabe que no, que esto en realidad solo es importante si alguien te tose o te estornuda en la cara y te acierta. Entonces sí que tiene mal pronóstico. Pero la forma más importante de contagio es que también al hablar o al estornudar o simplemente al respirar, salen de nosotros pelotitas más pequeñas de lo mismo, saliva o fluido respiratorio con virus, pero que se quedan flotando por el aire, como el humo. El humo es otro aerosol y cuando sale de un fumador pues no se cae al suelo ni hace cosas así, sino que se queda flotando, ¿no? Y lo vemos, está muy concentrado justo delante de la persona, como el olor a cebolla o ajo, pero también puede llenar una habitación que esté mal ventilada, ¿no? Y nos infectamos al respirar este aire, porque al respirar este aire algunos de estos virus se pueden quedar en nuestra nariz o en nuestros pulmones e infectarnos, ¿no? Sobre todo en dos situaciones. Cuando hablamos con alguien cerca, sobre todo si no llevamos una mascarilla, ahí se ven muchísimos contagios. Y también cuando compartimos el aire de una habitación, ¿no? Como el caso del coro, el restaurante, que han visto en las noticias muchas veces donde era gente que estaba compartiendo el aire. No estaba hablando muy cerca, pero estaba compartiendo el aire en una habitación. Como si hubiéramos estado en una habitación compartiéndola con un fumador, pues hubiéramos respirado mucho humo al cabo del tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces los aerosoles son partículas
microscópicas, ultramicroscópicas, que se esparcen en el aire porque salen de la vía respiratoria de una persona. Y si esta persona está infectada con el virus, el SARS-CoV-2, entonces allí, en esas gotitas montaditas, van a estar los virus y se van a quedar esparcidas en el ambiente si la habitación está cerrada y sin ventilación. Y así es como nos contagiamos. Entonces, si uno no lleva mascarillas, doctor, y uno se acerca a una persona a 1 metro de distancia y en una conversación común y corriente como: hola, ¿cómo está José Luis? Qué gusto de saludarte, hermano. ¿Cuánto tiempo que no te veía? En esas palabras está saliendo el aerosol. Sí, siempre salen de nosotros. Al respirar salen algunos, pero pocos. Pero sobre todo al hablar o al gritar. Al hablar salen 10 veces más que al respirar, y al gritar o cantar fuerte, pues 50 veces más. Entonces, precisamente esa situación que estás hablando con alguien sin mascarilla es muy peligrosa. Y se han visto algunos casos que solo 2 minutos de hablar con alguien sin mascarilla se ha contagiado gente. 2 minutos. Doctor, vamos a regresar inmediatamente después de la pausa para abundar en esto del tiempo que es necesario para el contagio y sobre todo cómo nos podemos defender. Regresamos. Tardes de Espacio Vital a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros y sobre todo muchísimas gracias por permitirme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor José Luis Jiménez, quien tiene un PhD en mecánica y es uno de los expertos mundiales en lo que son los aerosoles. Y ahora que estamos en época de pandemia, pues lo que se ha comprobado, nos ha dicho en el primer segmento, es que los aerosoles, que son gotitas microscópicas, invisibles, señor, señora, que salen con la respiración, pero sobre todo al hablar, al cantar, al gritar, salen millones de estas gotitas invisibles. Como nos dijo el doctor también, y lo dijimos al comienzo, cuando usted se acerca a una persona y lo huele que ha comido ajo, dice: ¡wow! Ese es el aerosol que está saliendo de los pulmones. Usted no lo ve, pero lo huele y así pasa el virus de persona a persona. Doctor Jiménez, entonces ya ha definido qué cosas son los aerosoles, cómo es que se expelen y que se quedan flotando en una habitación que está cerrada, ojo, cerrada y sin ventilación, y ahí uno se puede contagiar. ¿Cómo nos podemos defender de los aerosoles? Bueno, pues la forma más fácil es simplemente pensar que la gente con la que uno comparte el aire está fumando. Y entonces uno tiene que hacer todo lo posible para respirar el menor humo posible, ¿no? Entonces, lo más fácil es no entrar a un sitio a compartir el aire con otras personas o pasar allí el menor tiempo posible, ¿no? Si nos tenemos que reunir con alguien, si se puede hacer al aire libre, mucho mejor al aire libre, ¿no? Si tenemos que ir a pasar tiempo en interiores, pues eso, el menor tiempo posible, pero además llevar una mascarilla que sea de buena calidad y bien ajustada, ¿no? Y lo segundo es importante porque se ven muchas mascarillas a lo mejor a veces de tela, que tienen como casteles de los agujeros. Eso filtra mal. Hace falta una mascarilla que la tela, o sea una N95, o sea una tela de varias capas, que filtre, que al pasar por ahí el aire, pues estos aerosoles con el virus se queden ahí atascados, ¿no? Pero además hace falta que ajuste bien, porque muchas veces ves la mascarilla y la gente la lleva como colgando, con muchos huecos, ¿no? Entonces el aire, en vez de pasar por la tela y filtrarse, simplemente entra y sale por los huecos. Y esto es una cosa que todos deberíamos tomarnos 10 minutos en el espejo y ver cómo hacemos para que la mascarilla esté muy pegada a la cara sin huecos. Entiendo. Muy bien. Entonces, 2 conceptos. El primero, y quiero que lo aclare. Al aire libre, ¿es posible todavía respirar los aerosoles de otra persona? Es mucho más difícil. Se ve en los estudios donde siguen a gente que se ha reunido, que estaba infectada y se reúne en interiores y exteriores, se ve que es por lo menos 20 veces más fácil contagiarse en interiores que contagiarse al aire libre. Entonces, muy bien. Hay que estar al aire libre, es mucho más seguro. Todavía es posible contagiarse y sí que se han visto contagios, pero es en esta situación cuando estás hablando con alguien muy cerca sin mascarillas, ¿no? Muy bien. En esa situación... Entonces, perfecto. Espacios cerrados, muchísima más posibilidad del contagio con aerosol. Y el segundo concepto, a ver, abundemos sobre esto de las mascarillas. A ver, si usted me corrige. En general, las mascarillas pertenecen a 3 tipos, en general, ¿no? Aquellas que son de tela, en primer lugar,
Segundo lugar, las mascarillas quirúrgicas, esas celestitas que usa todo el mundo con pliegues. Segundo. Y en tercer lugar, los llamados respiradores, que son las máscaras médicas, las N95, las KN95, la KN95 es en China, N95 en Estados Unidos y en Europa se llama la PPF1 y PPF2 y PPF3. A ver, por favor, descríbanos brevemente el poder protectivo de cada una de estas. Primero la de tela, luego la mascarilla quirúrgica y luego el respirador. Empecemos por las de tela. ¿Qué tipo de tela son las mejores? Bueno, pues hay muchos compañeros míos que han investigado esto y está muy claro. Lo que necesitamos es una tela que sea tupida, ¿no? Una tela donde se vean huecos, donde los hilos son muy gruesos, lo hace mal. Quieres una tela que los hilos sean muy finos, ¿no? Y luego que tiene que ser de 3 capas. 3 capas de tela, una encima de la otra, entonces ya al aire ya tiene que ir pasando por esas capas y se filtra bien. Hay algunas también que son 2 capas de tela y como un sándwich en medio se pone un trozo de filtro. Estas también funcionan muy bien. Entonces, si son de este tipo, pues o de 3 capas de buena calidad o de 2 capas con un filtro y se ajustan bien, son casi tan buenas como las N95. A ver, qué importante lo que nos acaba de decir, doctor. Esto es sumamente importante porque las N95 son muy caras, son escasas en muchos lugares. Estamos hablando en el Perú, donde a veces no se puede encontrar esto en todo lado. Si una señora nos está escuchando en este momento en su casa, doctor, un señor nos está escuchando en algún lugar del Perú, ¿qué tipo de tela es la más conveniente para hacer esas 3 capas? Pues, como le digo, o sea, muchas veces lo hacen de telas de algodón o a veces funciona todavía mejor si la tela del medio es diferente. Si pones, por ejemplo, algodón dentro y fuera y la del medio es poliéster. Y sobre todo, pues que sea una tela muy tupida, ¿no? O sea, igual hay veces que uno estira una tela y ve pasar la luz, esa no. Tiene que ser una tela con unos hilos muy finos que al estirar no se ve, ¿no? Una Muy forma bien. de verlo. O sea, y que luego, una, pues, por ejemplo... asegurarse que... Sí, discúlpeme. Por ejemplo, la tela de una camiseta, de un t-shirt que se llama, en el Perú tenemos muy buen algodón y hay camisetas que son muy tupidas las telas, que cuando la pongan frente a un foco no se ve al otro lado, por decirle, ¿no? Eso significa que el algodón está bien tejido. 2 de esas y un tejido diferente al centro sería bueno. O sea que una telita esas simples de algodón, una sola capita, es menos efectiva. Eso, cualquier mascarilla hace algo, ¿no? Pero las pruebas que hacen mis compañeros, pues a lo mejor las mascarillas de 3 capas filtran el 80% o el 90% y una de una capa pues filtra el 10 o el 20%. Muy bien. Pasemos a la mascarilla quirúrgica, la celeste. Sí, por las mascarillas quirúrgicas, tanto las quirúrgicas como las de tipo N95, son telas que ya están hechas precisamente para filtrar, que son de mayor calidad y además usan un truco. Tienen una carga electrostática, como cuando tocas una superficie y te salta una chispa, pues se les pone una carga electrostática y esa carga atrae a los aerosoles, digamos, como que les echa un ancla y los pilla, ¿no? Entonces, por eso funciona muy bien y por eso se usan en los hospitales. La diferencia, sobre todo, es en el ajuste. Las mascarillas quirúrgicas, pues cuando te las pones normalmente dejan unos huecos en la nariz y sobre todo a los laterales y entonces por ahí entran los aerosoles, ¿no? Entonces la diferencia es sobre todo esa, que las N95 están diseñadas para filtrar bien y sellar muy bien en la cara, ¿no? Pues para que todo el aire que respiramos pase por la tela, mientras que las quirúrgicas dejan más huecos y esto crea más problemas. Muy bien, qué interesante. Entonces, desde el punto de vista de material, como que son comparables y por esta carga electrostática que contienen, usted nos dice que se quedan allí eléctricamente pegados los aerosoles. Entonces, lo que usted nos está diciendo, doctor, en toda esta conversación, es que las mascarillas, ya sea las de tela, esta de 3 que está recomendando, la quirúrgica tienen que estar bien ajustadas, no dejar huecos a los costados. Precisamente, incluso en las de tela, pues es importante que tengan algún hierro o alguna cosa aquí, porque precisamente si no en la nariz siempre hay un hueco a los lados, ¿no? Entonces lo de los huecos es muy importante. También
pues las mascarillas no sellan contra una barba. Entonces uno no debería o afeitarse la barba o afeitarse un canal, ¿no? Afeitado estilo pandemia con un canal para que selle mejor la mascarilla. Ahí sí que, como decimos los peruanos, agarró carne porque yo uso barba. No, está bien, me voy a tener que afeitar entonces. Entonces, lo que hemos aprendido, doctor, es que estas 3 mascarillas, la de tela, nos puede proteger, pero tiene que tener 3 capas. 3 capas de un algodón muy, muy bien tejido y tiene que estar bien ajustadita, igual que la quirúrgica. Ahora, ¿puedo yo usar, doctor, 2 mascarillas? Por ejemplo, ¿me pongo una quirúrgica y encima una de tela? Depende. Yo lo que digo es mejor si uno puede conseguir una sola mascarilla que esté bien hecha, esto es más fácil. Si te pones varias mascarillas, la única combinación que se recomienda es precisamente lo que he dicho, una quirúrgica por debajo que filtra bien y una de tela grande encima que le ayude a sellar, ¿no? Que precisamente la de tela le empuje a la quirúrgica a sellar, ¿no? También en los hospitales usan las tipo N95 y encima ponen una quirúrgica, pero más que nada para que no se manche la N95, para que si alguien les tose en la cara. Fabuloso. Pero otras combinaciones, a veces uno tiene una mascarilla y se pone otra, y la segunda, por como empuja a la cara, hace que los agujeros sean más grandes. Entonces esto al revés, en vez de ayudar, desayuda, ¿no? Claro. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de este asunto para ya redondear los conceptos y vamos a entrar en este asunto de las superficies que en los últimos días ha creado mucha controversia. ¿Estamos dedicando mucho tiempo a limpiar superficies y descuidándonos con las mascarillas? Regresamos con eso, no se vayan. Estas son las tardes de su espacio vital a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por permitirme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Estamos a martes 2 de febrero y si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor José Luis Jiménez. Él es un doctor en PhD en mecánica y estamos conversando sobre los aerosoles. Los aerosoles y cómo estos aerosoles se ha descubierto en base a investigación científica que son el principal modo de contagio de COVID-19. Los aerosoles nos los ha definido el doctor Jiménez, que son esas gotitas microscópicas que salen de nuestro aparato respiratorio cuando hablamos, cuando cantamos, cuando gritamos. Yo había dicho que se parecía al olor de los ajos, de las cebollas. El olor de los ajos y las cebollas, nos aclara el doctor, son gases que son 1000 veces más pequeños que los aerosoles, eso es lo que olemos. Pero el tamaño, sin embargo, de los aerosoles es microscópico y son gotitas microscópicas que viajan y se pueden quedar flotando en un ambiente, se está cerrado, uno entra y por eso se puede contagiar. Doctor Jiménez, dicho entonces esto de los aerosoles, se ha aprendido bastante porque, doctor, usted es un especialista en esto. El año pasado, cuando empezó la pandemia en enero, febrero, se pensaba que el contagio era básicamente por las gotas gruesas, las gotas grandes, ¿cierto? Bueno, esto depende de quién lo pensaba. La OMS y los expertos de salud pública pensaban esto, pero ya desde muy pronto hay muchos expertos en aerosoles que dijimos que seguramente la transmisión por el aire, por aerosoles, era también importante, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo se ha ido acumulando más y más evidencia de que se transmite por el aire, por los aerosoles, y no se ha acumulado evidencia de que se transmite de otras maneras. Exacto, porque recién fue la primera semana de abril que en Estados Unidos el CDC determinó que las mascarillas debían ser usadas por todos y la OMS lo hizo recién en junio y determinó que las mascarillas debían ser usadas precisamente prestando oídos a las investigaciones que hacían ustedes, los especialistas que ya decían que los aerosoles eran la principal ruta de contagio. El estudio en el que usted participó y demostró del coro en el estado de Washington fue fundamental para eso, ¿cierto? Sí, de hecho en el último documento de la OMS mencionan el caso del coro como uno de los casos convincentes de transmisión por el aire, sí. Muy bien. Entonces,
Otra de las cosas que hemos aprendido este año, usted debe acordarse en Estados Unidos y en todo el mundo, cuando apareció la pandemia en febrero, marzo, oiga, la gente limpiaba todo, las cajas del supermercado, los zapatos con lejía, la ropa que llegaba, todo se limpiaba y se preguntaba qué era mejor, si la lejía, si el Clorox, porque había una obsesión muy grande con las superficies. Pero cuéntenos qué es lo que se está aprendiendo sobre esto de las superficies. Bueno, sí, todos hemos hecho esto porque es lo que se nos decía al principio, ¿no? Que se transmitía muy bien por superficies. Esto en realidad nos hemos dado cuenta que es un error y pues salió en la revista Nature hace un par de días, la revista científica más importante, pues un artículo resumiendo la evidencia que esto no es así. Es posible, ¿no?, que el virus se transmita por superficies, no es imposible, pero es poco probable, porque el virus no sobrevive muy bien y cuando lo tocas en una superficie no se transfiere muy bien el virus y luego te lo tienes que poner en el ojo. Entonces es poco probable. ¿Por qué nos dijeron al principio que esto era tan peligroso? Bueno, pues es un problema, como le digo, de la OMS sobre todo, que formaron un comité para ver para investigar y discutir cómo se transmitía la enfermedad, y en ese comité no había nadie y sigue sin haber nadie que entienda de aerosoles. Sin embargo, hay 6 expertos de lavado de manos y otras cosas, ¿no? Entonces, tiraron para casa, es lo que ellos entienden y pensaron. Parece que se cortó la llamada del doctor. Vamos a recuperar su audio en un momentito. Fíjese qué importante lo que nos dice, señora. La evidencia científica se construye, y cuando se construyen las evidencias científicas depende también quiénes son los que estudian esta evidencia. Fíjese lo que nos ha dicho el doctor Jiménez. En ese panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud, en donde se estudia los métodos de contagio, no hay ningún experto en aerosoles. Entonces la voz de los expertos en aerosoles falta en ese grupo de consejero, y por lo tanto todo, digamos, se carga hacia más a las superficies, etcétera. Me avisan de Lima cuando ya lo tengan al doctor Jiménez de regreso. Pero, ¿ya está? ¿Ya está? Todavía no. Muy bien. Entonces, fíjese lo importante que es la investigación científica. Ya tenemos al doctor Jiménez otra vez. Doctor, entonces, obviamente, al no estar los expertos en aerosoles en este tipo de comités, las decisiones y todo están cargadas hacia el lado de otro lado de la ciencia, a otra disciplina. Correctamente. Y está cargado a una disciplina, la salud pública, de enfermedades infecciosas, que tienen un error histórico. Hay un error en 1910 cuando un investigador norteamericano, Charles Chapin, muy importante de salud pública, dijo que las infecciones se transmitían por el contacto y negó la transmisión por el aire a pesar de que no tenía ninguna prueba de que esto fuera así. Pero esto se ha convertido en un dogma, y es un dogma que domina el mundo de la salud pública y domina precisamente a los científicos que tienen la sartén por el mango. En la OMS, en los ministerios de salud, son todos de esta escuela de que es muy, muy difícil que una enfermedad se transmita por el aire, ¿no? Y sin embargo, los científicos que sabemos que esto es incorrecto y que hacemos las investigaciones, estamos excluidos porque no somos los científicos que tradicionalmente están en este papel. Qué interesante. Yo explicaba a los oyentes alguna vez esa teoría de la Edad Media, de que las miasmas, ¿verdad?, eran esos aires sucios que transmitían las enfermedades. Es como que estamos dando una vuelta, o sea, las investigaciones que ustedes nos hacen, sí, nos indican que obviamente la palabra aire sucio es una palabra muy general, pero los aerosoles son eso, aire sucio. Sí, y es interesante la historia de las miasmas. Precisamente cuando se cometió este error en 1910, pues estaba reaccionando contra una visión muy fantasmagórica. Era desde Hipócrates, había como un miedo a que las enfermedades se transmitían por el aire, pero que podían venir de 1 kilómetro. O había gente que pensaba que la gripe podía salir de Estados Unidos, cruzar el Atlántico por el aire e infectar a alguien en el Reino Unido, cosas así que son casi imposibles, ¿no? Entonces, es un contagio por el aire, pero es un contagio mucho más mundano. Lo podemos entender cuando vemos a alguien fumando, pues donde hay mucho humo, si estás hablando justo delante de esa persona o si estás encerrado en una habitación que tiene poca ventilación, ¿no? Doctor, tenemos 1 minuto para cerrar el programa y le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en 1 minuto.
¿Cómo se cuida usted? ¿Cómo debe cuidarse la gente contra COVID-19 con todo el conocimiento que hemos hablado en el programa? Bueno, pues seguir lavándose las manos frecuentemente, no tocarse la cara, eso está bien para el COVID y otras enfermedades, pero luego pues conseguir una mascarilla la mejor que podamos y trabajar en ajustárnoslas bien. Afeitarnos la barba, lo siento, y pues tratar de no compartir el aire interiores o lo menos posible, con la menor gente posible, y ventilar los interiores cuando hay que compartir el aire, pues abrir las ventanas, medir el CO2 es una buena cosa para saber que estamos ventilando bien, si hace mucho frío, mucho calor afuera, y hay unos filtros que se pueden o comprar o construir con un ventilador, y un filtro simplemente, una mascarilla es un filtro que nos ponemos, un filtro también puede estar en una máquina y el ventilador es el que hace que se quede el virus allí, ¿no? Para quitarla del aire. Fabuloso. Muy bien, doctor José Luis Jiménez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me ha encantado conversar con usted. Gracias por todos sus conocimientos tan provocativos que nos han hecho realmente pensar. Estoy seguro que todos nuestros oyentes aprecian su participación. Muchísimas gracias. De acuerdo, gracias a ustedes. Encantado. El doctor José Luis Jiménez, tiene un PhD en lo que es mecánica de ambientes. Mire, fíjese usted, señora, qué importante, ¿eh? Mirar todos los ángulos, ir aprendiendo con el tiempo, hacer caso a las voces. Qué importante lo que nos ha dicho el doctor Jiménez. Regresamos con el consultorio libre, no se vayan.